Buenas tardes a todas. Hoy vamos a ver el primero de los textos, el de Esther Díaz, sobre conocimiento, ciencia y epistemología. Eh, es muy probable que ustedes ya lo hayan trabajado en otros espacios curriculares. De todas maneras, si esto es así, constituye más bien una ventaja, porque se trata de un texto de relativa complejidad y volver a verlo siempre es bueno, repasarlo, desmenuzarlo nuevamente, a fin de poder interpretarlo de una manera más correcta, por así decirlo. Bueno, hay una generalidad, podríamos decir, en el tratamiento de la cuestión, en el mismo título. La autora procura, en primer lugar, abordar el conocimiento en su conjunto, la epistemología, que es esa disciplina encargada justamente de desentrañar el modo de conocer y de aprender por parte de los seres humanos. Entonces hay una caracterización general del conocimiento como facultad o posibilidad humana, característica de nuestra condición humana, y al interior del conocimiento, de la capacidad de aprender, la autora realiza una clasificación, una gran y doble división entre el conocimiento de tipo científico por un lado y el conocimiento vulgar, corriente, callejero, por así decirlo, del otro. Entonces establece los puntos de comparación, los puntos en común, y diferencia cada tipo de conocimiento, cada uno por su lado. En cuanto a la caracterización general del conocimiento, podemos decir que es una manera de relacionarse con la realidad y de interpretarla. Es el mundo que nos rodea, ofrece características desconocidas, misteriosas, y el ser humano, por su propia condición, intenta conocerlo, valga la redundancia, e interpretarlo, ese mundo, a través de una manera de conocerlo o de aproximarse a esta realidad. Básicamente el conocimiento lo que hace es describir, explicar y predecir. Entendemos por describir el enunciar las características de un objeto o estado de cosas, o sea, decir cómo es. Explicar, podemos decir que es relacionar los motivos que producen o permiten un hecho, o sea, dar cuenta de por qué este hecho se produjo de tal manera, tratar de encontrarle un sentido, una explicación justamente. Finalmente, lo que hace el conocimiento es predecir, esto es, anticipar un hecho antes de que éste se produzca. Bueno, en realidad hay una cuarta característica, que es un verbo que en verdad no existe en el diccionario, que es retrodecir. Retrodecir sería explicar cómo ocurrió algo, es decir, lo contrario de predecir. Predecir implica volver la vista al futuro, anticipar lo que sucederá. En cambio, retrodecir es lo contrario, es decir, volcarse o retroceder al pasado para poder explicar cómo ocurrió algo, no anticipar y explicar lo que ocurrirá, que sería predecir, sino que retrodecir es justo lo contrario. Bueno, hay otra cuestión básica también, que todo saber, tanto el científico como el corriente, requiere de cierta legalidad que lo haga creíble y confiable. Es decir, debe apoyarse en un reconocimiento social, en unas reglas que le otorguen un cierto prestigio y una cierta fuerza. En lo que hace a las prácticas cotidianas, al conocimiento cotidiano, estos conocimientos suelen validarse apelando a la experiencia propia o ajena. Entonces, si yo conozco determinadas cuestiones de la vida de todos los días, de mi experiencia de vida en la calle o con la gente,
experiencias y conocimientos que adquirí a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, que me brindaron conocimientos e interpretaciones. Lo que yo hago es valerme de esa experiencia, de eso que yo viví, de eso que yo vi, para dar cuenta de esos conocimientos y validarlos. De alguna manera apoyarme en esa experiencia o en la experiencia de otras personas. En cambio, las prácticas profesionales, el conocimiento científico, se construyen y se validan de otra manera, más sólida. Entonces, a lo que aquí se apela es a validar apelando a la autoridad profesional, a los títulos, a la capacitación de determinadas personas que se consideran especialistas en una materia, que son reconocidas por sus pares y por la comunidad en su conjunto. Todo conocimiento que aspira a ser científico detenta una legalidad que proviene de la precisión y de la coherencia de sus proposiciones, así como de la realidad empírica a la que se refiere. Entonces, parte de esa supuesta legalidad del conocimiento científico, de esa validez, proviene de la manera precisa en que expresa determinadas cuestiones, la coherencia y la precisión de sus frases, de su discurso, cuando describe un fenómeno e intenta explicarlo. Ya vamos a ver después la importancia de ese lenguaje exacto, preciso, conciso, sin metáforas, sin demasiados adjetivos calificativos, todo lo contrario de lo que es el tipo de lenguaje que utilizamos corrientemente para intentar conocer desde un punto de vista, podríamos decir, más cotidiano. Bueno, después hay otra cuestión que tiene que ver con la realidad empírica, es decir, con la experiencia. Yo puedo, desde el punto de vista científico, construir teorías, explicaciones, proponer explicaciones, pero estas deben ser contrastadas, es decir, comparadas y verificadas con la realidad. Yo puedo tener una serie de ideas o de hipótesis brillantes, lógicamente sostenibles en sí mismas, pero que pueden no condecirse con la realidad. Entonces la realidad tiene que confirmar mi teoría. Y si la realidad no confirma mi teoría o mi hipótesis, debo corregir total o parcialmente esa teoría y no hacer al revés, tal como suele pasar. Bueno, en el caso de las ciencias naturales es factible para realizar esta contrastación o esta verificación empírica, realizar experiencias. Así, por ejemplo, en la actualidad que se están investigando, experimentando distintas vacunas o medicamentos contra el COVID-19 para combatirlo, hay una serie de teorías previas y una serie de constataciones. Primero hacen experiencias con animales, luego con personas afectadas por el virus en ambos casos, y se va constatando que ese medicamento o esa sustancia o esa vacuna que teóricamente se supone va a aliviar o va a terminar con la enfermedad, efectivamente lo puede hacer. Y para ello es menester contrastarlo, probar ese medicamento o esa vacuna, primero con animales y luego con personas, para ver que efectivamente la teoría que se tiene, lo que se piensa científicamente, en la práctica se concrete. Bueno, esta posibilidad de realizar experiencias en las ciencias naturales, en este caso la medicina, no es algo que se pueda hacer fácilmente o casi nunca, podríamos decir, es factible de ser realizado en el caso de las ciencias sociales. Cuando yo enuncio teorías acerca de la sociedad, no puedo hacer experimentos, digamos, es prácticamente imposible. Entonces ahí el objeto de conocimiento y la capacidad de probar ese conocimiento es más problemático en el caso de las ciencias sociales y tal como veremos. Bueno, más adelante la autora
se refiere a, ya más específicamente, más profundamente, a esta diferencia entre conocimiento de sentido común o sentido, digamos, cotidiano, y por un lado, y conocimiento científico por el otro. En lo que hace a la adquisición, podríamos decir, espontánea del conocimiento, esta es verificable ya desde la noche de los tiempos, o sea, desde las épocas más remotas, en el inicio mismo de la humanidad, los primeros hombres y mujeres, por razones de supervivencia elementales, debieron acumular conocimientos y técnicas para poder hacer frente a la realidad y sobrevivir exitosamente. Entonces, esta adquisición de conocimientos confiables comienza con la especie humana y recomienza, podríamos decir, con cada generación y cada nuevo ser que repita la historia de su especie. Entonces hay un camino del conocimiento, desde lo más simple a lo más complejo, del conocimiento de sentido común hasta llegar al conocimiento científico, un largo camino de siglos que llevó a la especie humana a lograr un conocimiento cada vez más profundo y más sistemático del entorno, de la realidad del planeta. Digamos que la ciencia es una invención relativamente reciente, que no tiene más de 500 años de existencia. Pero desde muy antiguo, desde hace cientos de miles de años, el ser humano conoció, aprendió y acumuló datos, pergeñó teorías, aunque fueran más rudimentarias, para poder explicar el mundo y desenvolverse en él de la mejor manera posible. Y esto lo hacemos, lo repetimos, en cada una de nuestras vidas, desde que nacemos hasta llegar a la adultez, pasando por las distintas instancias educativas. El conocimiento, que es primeramente cotidiano, familiar, va amplificándose, complejizándose hasta arribar, sobre el final de nuestra escolaridad, a los primeros rudimentos o los primeros pasos en pos del conocimiento científico. Y vamos a poder ir conociendo el mundo, interpretándolo de una manera mucho más racional y más sistemática. Bueno, es así que los primeros relatos de las primeras civilizaciones humanas, que carecían de toda cientificidad, procuraban explicar la naturaleza a través de su divinización y de su antropoformización, es decir, otorgarle una forma antropomorfa, humana, a fuerzas de la naturaleza, fuerzas inanimadas muchas veces, como el viento, la lluvia, los ríos, las estrellas, el frío, el calor, otorgarles una forma humana, sentimientos, pensamientos, tal como hacen los niños en una etapa de su desarrollo intelectual, en una primera etapa, divinizarlos en el sentido de que estas fuerzas revistan un supuesto carácter superior, como divinidades, como dioses, que explican y dan origen a todo. Bueno, primeramente entonces nos relacionamos como humanos con el mundo desde un pensamiento mítico. Este largo transcurrir del pensamiento mítico en las civilizaciones humanas se prolonga hasta, podríamos decir, el siglo VII a.C., cuando en un pequeño país del Mediterráneo, el mar Mediterráneo oriental, la antigua Grecia, da comienzo el llamado pensamiento racional, no mítico, para intentar explicar el mundo. Este será el puntapié, el inicio para alcanzar en algún momento, varios siglos después, el conocimiento científico. En torno al 500, 600 a.C., se van dando las condiciones en Grecia para el pasaje del pensamiento mítico, más bien irracional, a un pensamiento racional, ordenado, sistemático, que va a buscar explicaciones comprobables para explicar los fenómenos, que va a ordenar este caos
que es el mundo, en una primera mirada, y va a crear las condiciones de posibilidad a futuro, varios siglos después, para que se constituya la ciencia como tal o las ciencias como tales. Esto recién va a suceder en la Edad Moderna, es decir, pasada la Antigüedad, pasada la Edad Media, a partir del año 1500 del siglo XVI aproximadamente, en Europa, se da inicio a la revolución científica y al desarrollo ulterior, cada vez más sofisticado, de las ciencias, primero las ciencias naturales y mucho después, a partir del siglo XVIII, las ciencias sociales. Bueno, la ciencia claramente responde a lo que llamamos pensamiento racional, pero hay que decir que no todo pensamiento racional es científico. En nuestra vida cotidiana también intentamos pensar racionalmente. Bueno, incluso es recomendable hacerlo, digamos. Podemos dar los primeros pasos hacia el pensamiento científico utilizando la razón al interior de nuestra vida cotidiana y de nuestra experiencia y nuestros conocimientos adquiridos en la calle o espontáneamente. Pero aunque en la vida cotidiana procuremos pensar racionalmente, rara vez lo hacemos científicamente. Bueno, estaba perdiendo un poco recién. Bueno, el conocimiento científico tiene características un tanto particulares, es decir, de eso desde ya. Es el conocimiento científico riguroso, limitado, disciplinado, preciso, exacto, sobre todo en su expresión idiomática, en su lenguaje, pero tampoco puede dar conocimiento de la multiplicidad de la existencia, sino que intenta hacerlo. El conocimiento científico tiene, según Esther Díaz, 9 características esenciales que vamos a ir explicando. La primera de ellas es su carácter descriptivo, explicativo y predictivo. La segunda característica es su condición crítica analítica. La tercera es que es metódico y sistemático. La cuarta, que es controlable. La quinta, que es unificado. La sexta, lógicamente consistente. La séptima, comunicable por medio de un lenguaje preciso. La octava, objetivo. La novena, provisorio. Todo esto está en el texto, concretamente este asunto que estamos tratando, a partir de la página 15, si ustedes quieren ir siguiendo con el texto la explicación que yo les voy dando. Bueno, la primera de las características, el hecho de que el conocimiento científico sea descriptivo, explicativo y predictivo. Bueno, antiguamente los fenómenos se explicaban de manera quimérica o animista, si se le otorgaba animación a aquello que no lo tenía, como dijimos antes. Y se describían sin precisión y con apreciaciones valorativas, o sea, utilizando un exceso de adjetivos calificativos. Por ejemplo, al hablar de ciertos cuerpos, como troncos, piedras, animales muertos, imposibles de arrastrar por un solo hombre. Este es el ejemplo que les brinda Esther Díaz. Bueno, si estos troncos, piedras o animales muertos eran demasiado pesados para ser arrastrados por un solo hombre, entonces la explicación que podía darse, según un pensamiento mítico, no científico, es, por ejemplo, un dios lo quiso así, esa piedra desea ser arrastrada por varios hombres. Son explicaciones que los niños las pronuncian muchas veces. Bueno, el conocimiento científico, en cambio, describe con exactitud y trata de no utilizar juicios de valor y deduce sus explicaciones
a partir de un sistema de leyes. Entonces hay leyes de carácter universal, científico, leyes científicas. En este caso serían las de la mecánica newtoniana, la ley de gravedad. Es decir, que los cuerpos de mayor volumen atraen a los de menor volumen. Y esto es una ley comprobable en todo el universo y que rige los movimientos de los planetas, de los astros, de las estrellas. Estas atracciones gravitacionales. Entonces, a través de la ley de la gravedad y de una serie de mediciones y de cálculos, se puede determinar incluso el número de hombres necesarios para trasladar el cuerpo, ya sea el tronco, la piedra, los animales muertos, etc. Bueno, esta sería la explicación científica. La segunda característica, crítico o analítico. Bueno, todo conocimiento científico, por definición, es crítico y es analítico. Por analizar entendemos el separar distintos elementos de una totalidad, es decir, distinguir los elementos que componen una totalidad o un conjunto. Por criticar entendemos el examen detenido a la luz de argumentos racionales. Esto es relativos a la razón. Es decir, yo distingo los elementos que componen un fenómeno, los voy describiendo, los voy enumerando en primer término, y el segundo paso es examinar esos elementos a la luz de argumentos racionales, entendidos como relativos a la razón. Digamos, ¿qué es la razón? Si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, van a ver varias definiciones. Hay 3 de ellas que nos remiten al tema que estamos tratando. La razón, o lo racional, es aquella facultad de discurrir, esto es, de pensar, reflexionar, inventar o idear. Es decir, la capacidad de pensar, básicamente. También es un acto de discurrir el entendimiento, es decir, de poder pensar y reflexionar. Y también la razón es un argumento o una demostración que se utiliza en apoyo de algo. Es decir, las razones de tal fenómeno son, digamos, objetivamente y racionalmente consideradas, en este caso para poder explicar un fenómeno. Todo conocimiento científico fundamenta sus afirmaciones por vía del análisis, la interpretación y el juicio. Esto también lo podemos encontrar más acotadamente en el conocimiento cotidiano, que también puede ser crítico, pero no suele detentar una crítica rigurosa. La tercera característica es lo metódico y lo sistemático. El método, la palabra método proviene de una palabra griega antigua, métodos, que significa literalmente camino para llegar a una meta. Entonces el método, entendido más ampliamente, es una sucesión de instancias, de pasos, que se cumplen para alcanzar un objetivo. Entonces el objetivo es conocer o explicar determinado fenómeno. Para ello, para lograrlo, yo voy dando una serie de pasos que son siempre los mismos, que tienen que ver con una metodología de trabajo científico. Voy realizando un itinerario, un recorrido, pasando por cada una de estas instancias o etapas. Si el método es eso, un camino, un itinerario que me va a llevar a la meta, que es el conocimiento, es decir, la explicación de un fenómeno determinado. Este método científico, compuesto de estos pasos que siempre se siguen, cada ciencia tiene su propio método, sus propios pasos para estudiar un fenómeno e intentar explicarlo, están, digamos, estructurados lógicamente, ¿sí? Tienen una lógica y un sentido previos. A su vez, el método científico se halla articulado, vinculado con la estructura de las teorías científicas. O sea, hay una cantidad de estructuras científicas, de teorías científicas, estructuradas entre sí y estructuradas a su vez con el método que posee cada una de las ciencias. Es decir, cada método tiene una fundamentación teórica.
una teoría científica que la avala, una o varias teorías científicas. Otra característica es su capacidad de ser controlado. Como esto no se da en el conocimiento cotidiano, que no es controlable. Entonces aquí les da un ejemplo Esther Díaz. Si uno ve luces extrañas identificadas como ovnis, eso no es un conocimiento científico. Digamos que eso no es algo que no se puede verificar, que se trata de naves espaciales, es algo prácticamente imposible de determinar. Digamos, lo contrario sucede en el conocimiento científico. Aquí les brinda un conocimiento, digamos, una explicación, un ejemplo. Dice que las proposiciones, en el caso del conocimiento científico, son controlables por juicios fácticos, es decir, por juicios objetivos. Se refieren a cosas o a objetos o situaciones comprobables objetivamente. Es el ejemplo del planeta Neptuno, que es el octavo del sistema solar. Hasta que fue descubierto Neptuno, solo se conocía la existencia de 7 planetas. El séptimo planeta, Urano, presentaba una serie de anomalías en su movimiento. Estas anomalías, estas perturbaciones, se explicaban por la fuerza gravitacional de un octavo planeta, que hasta ese momento se desconocía, que era Neptuno. De esa manera se pudo deducir la existencia, a partir del séptimo planeta que se conocía, Urano, la existencia del octavo planeta, Neptuno. Bueno, esta es la manera en la cual, o por la cual, o a través de la cual progresa el conocimiento científico. Bueno, otra característica, la quinta, es la unificación. Todo conocimiento científico busca la unidad, es decir, conocer todos los fenómenos, y no solamente algunos. A través del conocimiento de cuestiones particulares, exploradas por cada una de las ciencias, la pretensión, que nunca se alcanza, pero que es la gran pretensión de la ciencia, el gran objetivo, es unificar el conocimiento. Esto es llegar a conocer la realidad en toda su totalidad. La sexta característica es la consistencia lógica del conocimiento científico. Es decir, que ahí se supone una manera lógica, racional, de funcionamiento del universo y de todos sus fenómenos particulares. Aquí les brinda el ejemplo de la física matemática y la matematización del mundo, o el intento de matematizar y de explicar por medio de los números la realidad. Es decir, esta es una vía de acceso al conocimiento científico. Es decir, la realidad, una manera de conocerla, no de modo absoluto, pero de una manera bastante exacta, es a través de cálculos matemáticos. Ustedes lo pueden comprobar ahora, con el tema de la estadística aplicada a la evolución de la pandemia del COVID-19 y otras pandemias u otras epidemias. Es decir, la cantidad de infectados, la cantidad de recuperados, de fallecidos, etc., se puede medir, se puede cuantificar, se pueden utilizar gráficos, y esto nos permite conocer la evolución de la enfermedad, nos permite predecirla. Es una manera, digamos, estos modelos matemáticos, esta realidad traducida y explicada en números, tampoco tiene una validez absoluta, porque puede fallar, pueden intervenir otros elementos y estos cálculos matemáticos perder sentido y ser refutados. Pero es una manera válida hasta cierto punto para poder entender y poder prever la realidad. Bueno, la séptima característica ya la hemos mencionado, es que el conocimiento científico debe ser comunicable por medio de un lenguaje preciso. Cuanto más conciso y claro sea, mejor. El conocimiento científico tiene un lenguaje que es preciso, es neutro, es informativo, posee pocos adjetivos calificativos, carece de metáforas, digamos, no es una escritura o un discurso, ya sea escrito u oral, de tipo literario, metafórico. Digamos, esto está claro que
que no es así. Bueno, el conocimiento también, el conocimiento científico, busca la objetividad, es decir, reconocer el conocimiento, los objetos de conocimiento, valga la redundancia, e identificarlos de manera universal, de manera clara. Todos debiéramos ver los mismos objetos e identificarlos de manera objetiva. Esto es lo que dice el positivismo, digamos, es una manera de poder identificar lo que vamos a estudiar. En las ciencias naturales la objetividad es mucho más factible que en las ciencias sociales. Si ustedes estudian una piedra o una planta o un animal, ahí tienen un objeto de conocimiento bien delimitado. Es decir, es una planta, un animal, una piedra, van a ser considerados objetivamente iguales por todas las personas en todas partes del mundo. Es decir, ustedes tienen algo que es materialmente perceptible e identificable y que podemos estudiar y podemos delimitar y precisar nuestro objeto de conocimiento. En el caso de las ciencias sociales es más complejo, es decir, más elusivo, más escurridizo ese objeto de conocimiento. Entonces, si ustedes quieren estudiar la sociedad, una sociedad humana determinada, una clase social, la personalidad de un ser humano en particular, un momento histórico, un fenómeno histórico, un hecho histórico, es más complicado, porque el objeto no es del todo claro. Y nosotros formamos parte también de ese objeto de conocimiento, porque las ciencias sociales estudian a los seres humanos. Entonces no nos podemos desentender y colocarnos afuera, porque al estudiar ese objeto de conocimiento nos estamos estudiando a nosotros mismos. Si estudiamos la historia argentina, nos estudiamos a nosotros mismos como argentinos. Entonces la objetividad es mucho más difícil de alcanzar. Finalmente, la novena característica es el carácter provisorio del conocimiento. El conocimiento científico es siempre provisorio, en el sentido de que va avanzando, va acumulando conocimientos, se va autocorrigiendo a sí mismo, y bueno, en realidad nunca se alcanza la meta de un conocimiento fijo y un conocimiento definitivo. Es siempre provisorio el conocimiento científico, siempre está en cambio, en evolución, en autocorrección permanente. Esto lo vemos nuevamente en el caso del estudio del COVID-19. Todas las semanas o todos los días, los científicos van modificando su discurso, su intento de explicación de un fenómeno, un virus en este caso, del cual se conoce poco, que se está estudiando ahora, y entonces el conocimiento es siempre provisorio. Va modificándose, va perfeccionándose. Bueno, vamos a dejar acá. Ha sido un poco más largo de lo que yo había previsto. Y mañana vamos a estudiar y vamos a exponer la segunda parte del texto. No duden en plantearme sus dudas a través del foro o del muro, o también asimismo por mensajes personales. Digamos, podemos ir despejando las dudas, ustedes pueden ir haciendo la guía de lectura y mañana entonces la seguimos. Entonces hasta mañana.